buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, a este tiempo precioso en el Señor en el cual nos reunimos para meditar, para analizar, para aprender más de la palabra de Dios. Sea este momento en el cual disponemos todo nuestro cuerpo, alma y espíritu para centrarnos en los caminos del Señor. Así que quiero invitarte a orar para comenzar este estudio bíblico. Te invito a inclinar tu rostro y a decir en esta oración: amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Señor, prepara nuestro ser, nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, para cada día conocer más de ti. Ayúdanos, Señor eterno, a absorber y aplicar en nuestra vida lo que tú deseas para nosotros, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y que a través de este estudio, Señor, podamos nosotros percibir en qué estamos fallando, qué nos falta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entramos al capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 17. Ahora vamos a ver del versículo 1 al versículo 13 lo que se llama la transfiguración, que es la revelación, es aquello que Jesús muestra a su círculo más íntimo, es aquello que revela la identidad divina de Jesús, es aquello que confirma a través de la autoridad suprema de su Padre, de Dios, que a través de este evento, a través de este acto, a través de esta transfiguración, Dios Padre, el Dios eterno, el Dios creador, valida a su Hijo amado, le da el valor, le da la validez y a través de este acto ordena que sus palabras sean la guía para todos nosotros, que sea esa guía absoluta para la vida de cada uno de los creyentes. Te digo nuevamente, hermano, hermana, que las palabras de Jesucristo sean la guía absoluta para la vida de cada uno de los creyentes. Que esta revelación, que estas palabras, como lo reafirma su Padre amado, el Dios creador, sea la última palabra, que nosotros podamos entender que Jesús es el Dios supremo, que Él es la guía. Y sin más preámbulos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 17 de Mateo. Y mira, vamos a ir en lo que dice en el versículo 1 y 2. A esto lo hemos dado el nombre, la revelación de la gloria divina, porque a través en estos dos versículos, Jesús muestra ese lado, esa revelación, les muestra a ellos, se revela como el Hijo del Dios viviente, se revela a Él, ya lo había dicho, ya lo había reconocido en el capítulo 16, Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, pero acá Él les muestra a este círculo íntimo, a este Pedro, a este Juan y a este Santiago, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en medio de nosotros. Mira lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Después de 6 días, nos dice el texto, después de 6 días que había pasado
donde Jesús les anuncia su muerte, donde Jesús les dice que es necesario todo lo que tenga que pasar. Después de 6 días de eso, Jesús lleva a su círculo más íntimo. De entre sus 12 apóstoles, había un círculo muy cercano a él, y ese era Pedro, Juan y Santiago. Los lleva a un monte alto, donde él se transfigura, muestra su naturaleza divina, muestra toda esa transfiguración, ese cambio, ese poder, y él muestra ese cuerpo divino, muestra que él es el Dios. Nos va a decir el texto que hemos leído que su rostro brillaba como el sol. Si de alguna manera acá Mateo trata de darnos una idea de cómo Jesús transfiguró, cambió todo su cuerpo, nos dice que brillaba como el sol. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que cuando el sol está en todo su esplendor no podemos verlo bien porque la luminosidad nos empaña? Él por eso dice que esto brillaba como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, su ropa cambió, se transformó en un blanco como la nieve. Entonces, y eso es lo que nos va a decir Marcos 9:3. Yo quiero llevarte un ratito a Marcos, déjame acá, quédate ahí, estamos en Mateo 17, yo quiero leerte Marcos. Marcos 9:3. Mira lo que dice. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Mira, Marcos va a resaltar la blancura en que se había transformado su vestimenta. Dice que en esos lugares donde se lavaba la ropa públicamente, ninguno de esos podía darle esa blancura. Marcos nos va a tratar de presentar ese acto sobrenatural que había habido en la transfiguración del cuerpo de Jesús, donde Él muestra su identidad divina, muestra su naturaleza divina. Nos dice que ese vestido era blanco como la luz, que ningún lavador de ese entonces, que sean los mejores, podían lograr ese blanco. Mira la presencia de Jesús, lo están viendo en toda su magnitud. Estos 3 apóstoles, estos 3 discípulos, versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Le aparecen Moisés y Elías hablando con él. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento está testificando quién es Jesús. En otras palabras, los personajes que eran de tremenda autoridad, aquellos que fueron la luz que iluminó en el Antiguo Testamento a través de sus testamentos, a través de su guía, es lo que están testificando de Jesús. Se le aparece Moisés y Elías. Moisés es el que representa la ley y Elías a los profetas. Ellos dos están dando validez al poder divino de Jesús. Y juntos a Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Al estar junto a Jesús se cumplía lo que habían profetizado. Se estaba cumpliendo todas las Escrituras, todo lo que habíamos encontrado en lo que respecta a la salvación que venía por medio de Jesús. ¿Te das cuenta? Ya Lucas nos va a decir inclusive que para él, como que ellos estaban hablando y conversando. Para Lucas nos muestra ese detalle, como que ellos se están conversando a Jesús. Versículo 4
y 5, 6, 7 y 8. Vamos a leerlos, porque queremos que la palabra de Dios es la que nos dé a la luz. Y mira lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz de las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren lo que dice el 6, 7 y 8. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Miren, esto es la parte en la cual vamos a ver que Cristo, el Hijo del Dios viviente, está sobre todo. Cristo está encima de todo. Jesús es lo máximo. ¿Por qué te hago esta aclaración? Vamos al texto. Ojo acá, hermano, hermana, amigo que nos siga. Entonces Pedro le dijo a Jesús: bueno, esto es para nosotros. Claro, eso significaba para ellos un privilegio, un gran honor, estar viendo a Jesús, el Hijo del Dios viviente, siendo transformados. Y Pedro, en esa parte humana, esa parte que tenemos a veces las personas, queremos hacer ciertos actos y no medimos la magnitud de lo que deseamos. Porque mira, es bueno para nosotros que estemos aquí, punto y coma. Si quieres, ese punto y coma va a explicar por qué le dice: es bueno que estemos aquí. Él dice: como estamos nosotros aquí, queremos hacerte esto, adorarte. Pero ojo, y eso suele suceder muchas veces en la iglesia. El único que es digno de adoración, amados hermanos, es Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, los pastores podemos ser los siervos del Señor, los que Dios nos ha llamado a servir, pero la máxima autoridad, y Jesús está encima de todo. Nada es más grande que Él. Él está sobre todos nosotros, por mucho mérito que podamos tener. Y esta aclaración es válida porque, mira, nuevamente te digo, Pedro dice: está bueno, Señor, que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mira esto, parece un acto de buena intención, pero dice: una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés. En otras palabras, está poniendo al mismo nivel a los 3. Pero no, hermano. Jesús está sobre todo. Jesús es Dios. Él es primero. Y es a veces el error de los seres humanos, cuando está bien, tenemos que tener todo acto de gratitud, respetar a nuestras autoridades y valorarlas, y en muchos casos valorar sus consejos a la luz de la palabra de Dios, porque ellos guían nuestras vidas. Ya lo dijo el Nuevo Testamento, ¿no? Obedeced a vuestros pastores porque ellos os enseñan. Claro, pero no podemos quitar los ojos de Jesús. Jesús es el Dios en medio de nosotros. Elías y Moisés, con sus mejores deseos, no están al nivel de Jesucristo. Es por eso que el versículo 5, mira, tenemos que verlo así, te estoy explicando yo, ¿ok? Mientras él aún hablaba, refiriéndose a Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él oíd. Mira, escucha la palabra, hermano. A él oíd. Es un mandato. Obedécelo a él. Qué interesante es esto, hermano. Esto nos da claridad. A ti, a mí, a todos los que estamos en los caminos del Señor. Jesús es la guía. Su palabra es la que nos direcciona.
Amén. Abramos un poquito esto. Pedro erróneamente le dice que quiere hacer 3 ramadas. Eso es querer comparar a Jesús con Moisés y Elías. Y ya, hermano, Pedro va a dar testimonio de todo esto. Yo quiero llevarte, apúntalo por favor, a 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, 17 y 18. Quiero leértelo. 2 de Pedro, me pasé, 2 de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, mira, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está haciendo mención a esto. Pedro, acá, en las cartas que él nos ha legado, nos está diciendo eso. Te lo leo nuevamente. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿en qué momento Jesús recibe honra y gloria? Cuando acá está transfigurado, se muestra su poder divino. Ahí está recibiendo honra y gloria. ¿Ok? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, le fue enviada esa voz que vamos a ver más ratito. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Te das cuenta cómo está entrelazado? Versículo 5. Versículo 5. Te dije que Pedro comete el error de querer comparar a Moisés y a Elías con Jesús. Para esa corrección, acá, desde una nube, Marcos nos va a decir que es esa nube que rodeó todo el ambiente. ¿Ok? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una voz que ordena desde los cielos: este es mi Hijo amado. Hermano, igual sucede en el bautismo de Jesús. En Mateo 3:17 se abren los cielos y una voz que dice lo mismo: este es mi Hijo amado. Pero acá hay una diferencia. Acá dice: a él oíd. Acá está dando una orden clara. Al oír todo esto, sus discípulos se postran porque tuvieron temor, tuvieron miedo. Es más, Marcos nos va a decir que se espantaron, tuvieron temor, porque acá Dios Padre, está mostrando y reconociendo la autoridad de su Hijo. Nos está diciendo a ti y a mí que Él es su Hijo amado, que en Él tiene complacencia. ¿Por qué? Porque le complace, ¿me entiendes? Obedece. Por eso Él da esa orden: a Él oíd. Hay una gran diferencia, hermano. ¿Ok? Por eso, versículos 6, 7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Eran humanos, pero tuvieron temor, porque vieron el poder y el reconocimiento de Jesús como el Dios verdadero. Entonces Jesús se acercó y lo tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Mira, Jesús lo sabe todo, hermano. Dios sabe lo que tú estás pasando. A veces nosotros nos desesperamos. Jesús sabe lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Dios sabía lo que sentían ellos, ¿no? Por eso Marcos 9 nos va a decir que no solamente estaban espantados, tenían gran temor, o sea, gran miedo. El oír esa voz potente
entre las nubes, ese que llenó todo el ambiente, todo ese monte, les causó temor, les causó miedo. Por eso dice que sus discípulos se postraron. Esto nos enseña la preeminencia de Jesús, el ser supremo, el ser superior a todos nosotros. Acá nos está mostrando la presencia del Padre, diciendo: nosotros somos superiores, somos preeminentes, estamos a otro nivel, no nos pueden comparar. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Versículo 9 dice, versículo 9: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado de los muertos. 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Quiero detenerme ahí y no leerte el 12 y el 13, porque quiero explicarte algo, hermano. Ya Jesús se mostró en esa transfiguración. Ya el Padre reafirmó que Él es su Hijo amado, que a Él tenemos que obedecer, que Él tiene un propósito, que Él le da complacencia. Pero acá nos va a mostrar el propósito del sufrimiento de Jesús. En este texto estamos viendo lo que Él le dice: no le digas nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucitase de los muertos. Ya Él les había dicho que era necesario que Cristo padeciese, que muriese y resucitase el tercer día. Acá nuevamente le reafirma, ahí, seguidito nomás de haber mostrado todo su poder. Le dice a sus discípulos que no se lo digan a nadie, que no se lo digan a nadie, hasta su muerte, hasta su resurrección. Sus discípulos se hacen una pregunta ante este interrogante. Le dicen: ¿no era que Elías viniera primero? Y la respuesta de Jesús es clara y precisa. Como dice en el 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, le dice: Elías ya vino primero. Ya vino y no lo conocieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, de los fariseos, de los escribas. Es en otras palabras. Porque Elías vino, predicó y no le hicieron caso. No tuvieron en bien lo que decía Elías. Y eso está, hermano, en las Escrituras. Yo quiero retroceder un poquito acá. Vamos a Malaquías 4. Acá nomás. Antes de Mateo está Malaquías 4. Malaquías 4, 5. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Te das cuenta? He aquí yo envío. Jesús ya había enviado al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor, el profeta Elías les anunció, les habló que volvieran a Jesús. Por eso acá dice: Elías ya vino. Respondiendo, Elías ya vino. La verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Él va a restaurar todo. Ahora acá hay un detalle. Al final, mira, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ellos tienen un interrogante al ver esta visión. Como hombres que eran judíos, que conocían la ley y las tradiciones. Y le dice: no dicen los escribas que Elías venía primero, y le dice: no, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también harán con el Hijo del Hombre, padecerá de ellos.
Cuando se dice a ellos, dice a los escribas y los fariseos, y Jesús padeció muerte en la cruz, insulto a propio. Hermano, Jesús está mostrándonos cuál es el propósito de su sufrimiento. El propósito es claro, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando él aclara esto, mira lo que dice el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Claro, ¿por qué ellos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista? Ten presente que hemos leído en Malaquías 4 que él envió a Elías ya vino. Pero cuando él dice acá, más os digo, en el versículo 12 que Elías ya vino, por eso en el versículo 11 dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El Elías que fue rescatado en un carro de fuego. Pero cuando dice en el versículo 12, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, se está refiriendo ya no a Elías el profeta, sino se está refiriendo a Juan el Bautista. Hermanos, ¿por qué dice eso? Sí, porque Juan el Bautista padeció persecución y al final murió decapitado, fue preso. Y mira por qué. Quiero llevarte un ratito al libro de Mateo 11:14. Retrocedamos al 11:14. Quiero leerlo, porque quiero que entiendas esto. Y si queréis recibirle, él es aquel Elías que habría de venir. Está refiriéndose acá a Juan el Bautista. Se está refiriendo a los mensajeros que vienen a buscar a Jesús. Y él le dice que de entre todos los profetas que se levantó, no hay nadie más alto que Juan el Bautista, nacido de hombre. Y es más, va a decir en el versículo 12, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profética hasta Juan, y si queréis recibirlos, él es aquel Elías que había de venir. O sea, le está diciendo que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Y acá, en el 17:13, los discípulos se acuerdan de eso. Y dicen, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El versículo 12 se refiere a Juan el Bautista, no al Elías el profeta. Porque él es el Elías. O sea, una simbología. Tenemos que entender la escritura. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. Elías padeció, estuvo encadenado en la prisión hasta que lo decapitaron. Jesucristo también padeció y fue crucificado en la cruz. Por eso dice, el Hijo del Hombre padecerá de ellos, de los fariseos y los escribas. Hermano, hermana, Juan el Bautista, actuando con el poder del Espíritu Santo y tratando de hacer y actuar como Elías, vino a preparar el camino, al igual que dicen las profecías de Jesús, que este era el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, ahora ellos entienden claramente que Él es el Hijo del Dios viviente. Este círculo íntimo, y a veces así es en nosotros también, no nos basta ciertas cosas. Tenemos que a veces vivir en carne propia. Y eso sucede con estos discípulos. Ellos tienen ese gran privilegio. Y después se dan cuenta de qué estaba enseñando Jesús. Por eso, esa voz que sale con autoridad de las nubes, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oí.
está diciendo, escuchen lo que le está enseñando, escuchen lo que le está diciendo. A veces somos así nosotros, no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar lo que nos dice Dios a través de su palabra. A veces recurrimos a otras circunstancias. Ellos tuvieron este gran privilegio. A veces nos ponemos tan duro que queremos algo trascendental que suceda para que recién entendamos y podamos comprender que eso es de Dios. ¿Cuántas veces, al menos en lo personal, me he encontrado con amigos que les he compartido, les he hablado del poder transformador de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas? Y su respuesta ha sido, muchas veces, de duda, de incredulidad y querer esperar lo sobrenatural, lo intrascendente, para recién comprender y oír y ir al encuentro de Jesús. Amigo, tú que nos sigues en las redes sociales, no esperes eso. Escucha la palabra de Dios. Acá está abriéndose los cielos y declarando el Dios creador que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es su Hijo en el cual Él tiene complacencia y que a Él tenemos que oír, a Él tenemos que obedecer. Entonces, no esperes más. Deja de endurecer tu corazón y rinde tu vida a Jesucristo. Igual es para mis hermanos y para mis hermanas. Acá estamos viendo la transfiguración de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue transformado, su cuerpo. Dice que era como la luz del sol, la blancura de sus vestiduras era de un blanco que nunca se había visto. Y esa es la presencia del poder divino de Jesucristo. ¿Qué más esperamos para rendir nuestra vida a Jesucristo? Si no es reconocer el señorío y el poder de Dios. Amados hermanos, hermanas, amigos que nos siguen en las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, este es el mejor momento. Es el momento preciso en el cual tú ves el poder de Dios. No a través de un acto de sanidad, no de un momento de los milagros que hizo Jesús, sino acá ves, en esencia, el poder divino de Jesucristo. Cómo su cuerpo es transfigurado, transformado por el poder de Dios. Y una vez que Dios habla, confirmando a su Hijo, dándole esa validez, dándole ese visto de autoridad, en que los cuales los discípulos tuvieron miedo como humanos que son. Después Jesús los calma, no tengan miedo, y ya no ven a nadie, ni a Elías, ni a Moisés. Y Jesús está con su cuerpo humano nuevamente. Hermano, no esperes ver un poder transformador. Cree en Jesucristo. Cree en el poder de Dios. Cree en el poder transformador de Jesucristo. Eso es el mensaje claro del poder de Dios. El poder transformador de Dios, por el cual Él vino a padecer sufrimiento. Por eso Él dice, ya vino el profeta Juan el Bautista. Era como Elías, pero hicieron lo que quisieran con él. Así van a hacer conmigo. Pero yo tengo que pagar todo esto para poder ganar la vida eterna. Así es, hermana, hermano. Comprendamos claramente esto. Dios entregó su vida para la salvación nuestra. Qué precioso porción de la palabra, qué preciosa palabra poderosa de Dios. Qué precioso momento en el cual Jesús se muestra como el Hijo del Dios viviente, en toda su gloria, en todo su esplendor. Damos gracias a Dios porque tenemos un Dios todopoderoso.
Hasta ahí llegamos, amados hermanos, hermanas. Quiero invitarte a orar y a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, la transfiguración de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, que tú eres el Dios viviente, que tú te transfiguraste y que tú siempre estás hablando, estás mostrándonos y tenemos que oír tu voz, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias por las personas que nos oyen. Gracias por tus hijos que nos siguen. Gracias, Señor, por esas personas que tienen hambre y sed de tu palabra. Llega a esos corazones sedientos y transfórmalo, porque tú eres el Hijo del Dios viviente. Nuevamente, amado Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.